¿Qué recuerdan, ¿qué recuerdan de las derivadas de las funciones de una variable? ¿Qué es la derivada de una función? De a uno. ¿Qué es la derivada de una función? ¿Qué es la derivada de una función? ¿Cómo? Entonces, es como ese cambio que hay en una función desde un resultado al otro, pero ¿Cómo así? pues sí, es como, o sea, por ejemplo, como la razón de cambio que hay entre un valor y otro cuando vamos a hallar f de x. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La derivada no es una razón de cambio. Que la derivada sirva para calcular razones de cambio, sí, pero la derivada no es una razón de cambio. La derivada es otra cosa. Pues es la pendiente de la recta tangente. Tampoco. Eso no es la derivada. La derivada es otra cosa. ¿Que sirve para calcular la razón de cambio, la pendiente de la recta tangente? Sí. Y no es la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. Pero eso no implica que la derivada sea o la razón de cambio o la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es la derivada? Es el límite de cambio. El límite, un límite especial. Sí, la derivada es un límite especial. Es un límite de una fracción especial, sí. Bueno, eso sí lo puede llamar límite del cambio, o sea, de un cambio en la función que es esto, ¿no? O sea, el límite de una variable, de la función de una variable es el siguiente límite. La redundancia y espere que por qué, pues porque no está conectado. Ya. Entonces que el límite, ¿no? Entonces la definición de derivada pues era el límite cuando x tiende a x sub 0, o sea, esto es f' de x. F' de x era igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O también esto se lo escribían así, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Eso era la definición de derivada. Es la definición de derivada, pues. Entonces entonces, ¿qué pasa? Esto era en funciones de una variable y pues precisamente este límite sí servía para eso. Sí, o sea, una cosa es la herramienta, que la herramienta es este límite, que ese límite pues se puede, o sea, uno puede tener unas reglas para calcular ese límite que está ahí, que pues son las reglas de derivación, pues que se tiene entonces que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la derivada de un producto? ¿Qué es la derivada de un producto? Ah, es que había gente en sala de espera. Pero pues como llegan tarde uno no los ve. ¿Qué es esto? ¿Qué es la derivada de un producto? Pues el producto de las derivadas, ¿sí o no? Uy, no, esta gente está dormida. No, profe. Por eso, entonces la derivada de un producto, pues el producto de las derivadas, ¿no?
Si la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. No, eso es falso, es el producto de las derivadas. ¿A usted quién le dijo eso? Yo tenía pensado eso. Como que siempre había pensado eso. No, a usted le dijeron mal. ¿Uno cómo sabe si eso es cierto o es falso? Porque se lo dicen en una clase. No. Eso hay que demostrarlo, ¿no? Pero sí, o sea, la derivada de un producto es producto de la primera por la derivada del primero por el segundo. Ay, ya está, se me olvidó. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. La de la suma no tiene problema. El problema es la de la división. Ahí sí hay que tener cuidado con el orden. ¿Listo? Pero ojo, o sea, ¿y por qué pasan esas cosas? Esas cosas pasan porque uno pues puede demostrar que la derivada de f por g, que f.g, la derivada de f.g, pues da eso, ¿no? O sea, da la derivada de f por g más la derivada de g por f. ¿Sí? Eso es lo que da la derivada de un producto. Pero entonces eso se demuestra. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa ahora aquí? ¿Qué pasa ahora aquí? Pues como dijimos ahorita, la derivada sirve para calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Qué pasa ahora? Pues estamos en varias variables. Resulta que como estamos en varias variables, pues este límite se complica. Y entonces, pues para, digamos, cuando estemos trabajando en funciones de varias variables, para poder calcular esa derivada, al menos inicialmente, vamos a necesitar fijar uno de los valores en x o en y para poder calcular esa derivada como la conocemos. Sí, entonces pensemos en lo siguiente. Voy a escribir esta función z igual a, ver, voy a inventármela, z igual a raíz de, 9 menos x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Eso que estoy escribiendo ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa función? O bueno, la superficie esa, ¿cómo se llama? Un paraboloide elipsoide. ¿Un qué? Un paraboloide elipsoide. No, eso es falso. O es un paraboloide o es un elipsoide. El paraboloide y elipsoide no existe. Ese es un elipsoide. Eso es un elipsoide. ¿Listo? De pronto usted refería a un paraboloide elíptico, pero no, no es un paraboloide elíptico. Eso es un elipsoide. ¿Por qué? Por la raíz. Donde no tenga la raíz, si era un Perdón, esto es un elipsoide por la raíz. Sí, eso fue lo que dije, ¿cierto? Esto es un elipsoide por la raíz. Donde no tuviera la raíz es un paraboloide elíptico. Estoy dormido. ¿Listo? Entonces, esa es la... Esto es un elipsoide, ¿listo? ¿Y qué va a pasar? Mire, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las derivadas parciales? Con las derivadas parciales va a pasar esto. Usted tiene ese elipsoide que está ahí. Y lo que yo voy a hacer es que voy a fijar... Lo que yo voy a hacer es que voy a fijar a y. Entonces, voy a decir que y es igual a 1. ¿Listo? Si y es igual a 1, pues en y igual a 1... si yo construyo la función y igual a 1 en varias variables, surge ese plano que usted ve ahí, que voy a poner de un color rojo, para que se vea. Ese plano que está ahí de color rojo, este plano, bueno, que sale así porque pues tiene opacidad poquita. Este plano de color rojo se intersecta con el elipsoide en esta curva que voy a mostrar a continuación. Mire, en esa curvita que salió ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿esta curva qué es? Esta curva es una función
Esa curva es una función en términos de x. ¿Es claro eso o no? ¿Es claro eso? ¿Seguro? ¿Y por qué es una función en términos de x? Pues porque ahí se está marcando como en solamente dos planos, ¿no? ¿Cómo así? Porque está atravesando el eje. No. Es una función de x porque yo fijo y. Entonces yo digo que y es 1. Entonces cuando y es 1, pues entonces eso que está aquí es un número. Entonces solo me queda en términos de x. ¿No? ¿Es claro eso o Así, no? ¿Cómo? o sea, queda en términos de solamente una variable. Sí. Entonces, pues como queda en términos de solo una variable, pues entonces yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente. Es que no me deja poner, yo no sé por qué no me deja poner el punto ahí. Bueno, entonces en ese punto A yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces pues voy a poner un punto por aquí en el plano. Y entonces pues, ¿qué me va a permitir? O sea, yo tengo ese punto sobre la curva y entonces puedo calcular la pendiente de esta recta. Esta pues no es la recta tangente, ¿no? O sea, le hace exactamente, ¿no? O sea, es para que me entiendan la idea, ¿sí? O sea, esa recta que está ahí, yo voy a calcular la pendiente de esta recta. ¿Sí? Entonces, para poder calcular la pendiente de esta recta necesito crear un instrumento y ese instrumento se va a llamar derivada parcial, ¿sí? ¿Qué va a hacer la derivada parcial? La derivada parcial va a ser un límite, donde yo fije una de las variables. Sí, yo voy a fijar una de las variables. Fijo y o fijo x. En este caso, en específico, fijé y. Entonces, como fijé y, la función queda en términos de x. ¿Es claro eso? Sí, profe. Listo. Profe, Entonces, ¿cómo? se puede intercambiarlo, sí. Como también se le puede dar el valor a Y, a X también, sí. Sí, sí, eso se puede. Pero entonces, ojo con esto. Como fijé y la función me queda en términos de x, entonces la derivada parcial se va a calcular, se va a decir que se va a calcular la derivada parcial respecto a x, porque es la variable que se está moviendo. ¿Listo? La misma historia, si yo fijara x, entonces me queda una función de y. Y como me queda una función de y, entonces yo voy a calcular la derivada parcial respecto a y. ¿Es claro eso? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Eso se va a definir de la siguiente manera, entonces vamos a poner por aquí la definición, entonces definición de derivada parcial, entonces definición de derivada parcial. Entonces, ¿qué va a ser la derivada parcial? Entonces suponga que f es una función, de múltiples variables entonces si y es constante, o sea y es igual a y sub 0, entonces f de x, y sub 0, o sea, estoy fijando el y sub 0, el y sub 0 es fijo siempre, se está moviendo x, es una función de x y
la derivada parcial de f, respecto a x, que se va a denotar así, o sea, esto es un símbolo, este que está aquí, este símbolo es exclusivo de la matemática y se llama derivada parcial. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Ya ahorita lo muestro cómo se ve. La derivada parcial de f respecto a x, o bueno, pues eso se ve en los libros, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x va a ser un límite que depende de x, también lo llaman f sub x así en x sub 0 y sub 0, y eso va a ser igual al siguiente límite. El límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x sub 0 más delta x, como se está moviendo x, y se queda quieta, menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta x. Y pues de la misma manera la derivada parcial de f respecto a y pues se va también a denotar así, con una f sub y acá, en x sub 0 y sub 0 pues va a ser, pues si fijo y, pues entonces si fijo x, entonces la que se mueve y, ¿sí? Y entonces pues eso va a quedar el límite cuando delta y tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más delta y menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta y. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se fija y, que se fija x, tal. Aquí se está fijando x. ¿Por qué aquí se está fijando x? Porque estamos diciendo y igual a 1. Pero yo, por ejemplo, puedo decir x igual a 2. X igual a 2. Entonces, cuando yo fijo x igual a 2, me surge ese plano que usted está viendo ahí. Y entonces, pues, esta sería calcular la derivada parcial respecto a y en este punto. Pues sería calcular la pendiente de la recta tangente, o bueno, sería el instrumento pues para calcular la pendiente de la recta tangente, que sería más o menos esta sería la recta tangente, y pues entonces la derivada en este punto C pues es la pendiente de esa recta que se ve ahí. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo. La pregunta es ahora, bueno, pues yo cómo calculo derivadas parciales. Y es lo más fácil del mundo y lo más natural. Para calcular derivadas parciales, lo único que hay que tener en cuenta es quién se queda quieto. ¿Sí? Entonces, si a mí me están diciendo calcule la derivada parcial de f respecto a x, eso quiere decir que y se está quedando quieto. Y si y se está quedando quieto, eso significa que y es una constante. Y si y es una constante, pues la trato como tal. ¿Eso qué implica? O sea, eso implica que donde aparezca una y, yo esa y la tomo como constante y derivo a x. Ejemplo. Entonces, no, voy a poner como un subtítulo ahí. ¿Cómo calcular derivadas parciales Entonces, lo que les digo, ¿no? Entonces, para calcular la derivada parcial de f respecto a x, se toma y como constante. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso implica que si yo tengo, por ejemplo, la función f de xy igual a, no sé, si yo tengo f de xy igual aquí a, no sé, coseno de y por x al cuadrado más 1, por ejemplo, o bueno, esto que x cuadrado coseno de y
más coseno de y, por ejemplo, suponga que tengo esta función. Entonces, coseno de y, si yo tengo esa f de xy, yo tengo esa f de xy, entonces, ¿qué pasa? Yo digo que y es constante. Digo que y es constante, ¿sí? Entonces, si y es constante, entonces yo voy a derivar esto respecto a x. O sea, de f de x, ¿qué va a ser? De f de x va a ser, derive lo que tiene x. Entonces, ¿qué tiene x? Pues x al cuadrado. Como coseno de y es constante, entonces esto va a ser 2x coseno de y. ¿Me entienden la idea de lo que acabo de hacer? ¿O no? Más 0. Sí, profe. O sea, esto que está aquí, este coseno de y es constante. Entonces yo lo único que voy a derivar es esto, derivar. ¿Sí? Y el coseno de y lo dejo quieto. Como la derivada de coseno de y, es 0, pues entonces queda 0. Y entonces, siguiendo ese orden de ideas, ¿cómo me va a quedar la derivada parcial de f respecto a y? X al cuadrado, ¿no? Pues, no, menos. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces eso Entonces, le va a quedar ¿cómo? ¿Cómo le queda? menos seno. ¿Cómo le queda? X al cuadrado menos seno de y, sí. ¿Y eso solamente? Pues ahí serían las dos. Claro, O sea, porque no ve que esto es una función de y. sí, Entonces, ¿cómo también. le queda? Pues, y otro menos seno. Menos x al cuadrado seno de y menos seno de y. Esto es, sí, seno de y, aquí, ok. Menos x al cuadrado seno de y, menos x al cuadrado, espere que aquí me queda y fea. Menos x al cuadrado seno de y menos seno de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque derivo ahora la variable sobre la cual estoy derivando es y. ¿Sí? Entonces, donde haya y, yo lo derivo, pero entonces todo lo que tenga x lo tomo como constante. ¿Listo? ¿Clara la idea o no? Profe, o sea, nunca se derivan las dos al mismo tiempo. No. La y. ¿Por qué no se derivan las dos al tiempo? Pues porque no ve que usted la está fijando. Es que la definición de derivada parcial es que usted que usted obtiene esta curva, después de fijar una de las variables. O sea, si quiere podemos ver esa función, que sería x al cuadrado, no tengo ni idea qué saldrá, x al cuadrado coseno de y más coseno de y. Mire, es eso. Es un morado que salió ahí. Esa es la función, vea. Hasta bonita sale. Esa es la función. ¿Sí? Entonces, ¿a usted qué le están diciendo? Le están diciendo fije x. Entonces, cuando usted fija x, eso quiere decir que, por ejemplo, le queda aquí en el plano, voy a fijar x, ¿no? Entonces voy a poner x igual a 2. ¿Sí? Si yo pongo x igual a 2, la derivada que me está dando, ¿qué derivada me dio? La derivada me dio menos x al cuadrado seno de y menos seno de y. ¿Sí? Entonces va a ser menos x al cuadrado seno de y menos seno de y. Sí, pues efectivamente, o sea, vea que la curva que le queda, pues esa es precisamente la intersección esa que nos dio, ¿no? O sea, toda esta. ¿Sí?
¿Sí me entiende o no lo que acabamos de hacer? O sea, si yo la evaluara en 1, si yo la evaluara en 1 la derivada, me quedaría todo esto que está aquí. Bacanísimo. Oiga, esto voy a hacerlo más seguido. Bueno, en fin. ¿Listo? ¿Me entiende la idea o no? Nah, de pronto me confundió más con eso. Cuando está calculando respecto a y, x se queda quieto. Ya usted lo toma como constante. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo. Es que esto ya los... Ah, no, este no lo he hecho. Calcule. Ejemplo. Ejemplo. Mientras busco el otro voy a poner este. Ejemplo. Ejemplo. Calcule la pendiente. Calcule la pendiente de la recta tangente. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva. A la curva de intersección. De intersección de la superficie. De la superficie 36z igual a 4x al cuadrado más 9y cuadrado en el plano x igual a 3 en el punto 3, 2, 2. ¿Qué hacemos ahí? Fijaría Y, ¿no? Porque pues nos están dando X. ¿Cómo? O sea, fijaríamos primero Y porque nos están dando el X. O sea, dejamos todo en términos de Y. Entonces estamos calculando la parcial respecto a y, ¿sí o no? Sí, sería calcular la parcial respecto a Y y luego sí sería los puntos. Ujú. Entonces calcular la parcial respecto a y, pues después esto se evalúan el punto exactamente. Entonces, hagamos eso, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de f respecto a y, ¿cuánto le da? Entonces, calcule cuánto le da esa derivada. Tenga en cuenta el 36, ¿no? ¿No quedaría 1 más 18Y sobre 36? 1 más 18y sobre 36. ¿Por qué?
porque pues reemplazamos la X y 36 tiene que pagar a dividir, ¿no? Sí. Entonces pues quedaría la primera, quedaría 36 sobre 36, que sería 1, y la siguiente pues se deriva, quedaría 2y por 9, sería lo mismo que 10y, ¿no? Y sobre los 36, porque pues, ahí no sé. Dividido en 36. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, 36z igual a 4x cuadrado más 9y cuadrado. Esto que está aquí, usted lo divide en 36 y entonces le va a quedar z igual a 4 sobre 36x cuadrado más 9 sobre 36y cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que z. No sé si esto fue lo que usted hizo. Y entonces 4 sobre 36 es 9, ¿no? 9 por 4, sí. X cuadrado sobre 9 más 9 sobre 36 es 4. Y cuadrado sobre 4. ¿Si esto fue lo que hizo o no? Sí, pero lo dejé en lo de arriba, no lo reducí. Ya no Entonces, llegué a X cuadrado sobre 9. entonces la derivada parcial de f respecto a y, pues entonces daría 2y sobre 4, o sea, y medios, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? ¿O no? Porque estamos fijando x. Como estamos fijando x, entonces estamos mirando la derivada parcial respecto a y. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues entonces tenemos... ¿Por qué fue que puso el y medios? ¿Dónde sacó el 2y? ¿Cómo? ¿De derivar y? El 2y es de derivar y. Mm, lo que queda sobre 4, entonces ahí. Porque está multiplicando el 36 a la z. Entonces, si el 36 está multiplicando a la z, pues entonces pasa a dividir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe, y ahí el x al cuadrado sobre 9 se pierde cuando usted lleva con respecto a y. Claro, no ve que es constante. ¿Y cuánto le deriva una constante? Ah, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces eso queda y medios. Y pues entonces le dicen a usted que lo evalúe en este punto. Entonces, si usted lo va a evaluar en este punto, pues entonces la derivada parcial de f respecto a y en el punto 3,2 le da, pues no hay x, pero entonces si hay y, entonces usted evalúa en y, entonces eso le da 1, porque es 2 sobre 2, ¿sí o no? O sea, le da 2 sobre 2, o sea, 1. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, profe. Podríamos hacer otro ejemplo. Veamos esto que es Entonces, digamos, gráficamente. para hallar la siguiente fijaríamos y, ¿Qué? x, ¿no? ¿Qué? ¿Para hallar qué? O sea, en ese mismo punto para hallar, o ya hasta ahí llega. No, es que usted tiene que hallarla en ese punto y como le fijaron x, pues entonces usted la calcula respecto a y, porque le fijaron x y la evalúa en el punto. Pero pues como no hay x, pues solo pone el valor de y. ¿Sí? No sé si eso era lo que preguntaba.
Entonces en realidad lo que estamos calculando es esto, o sea, yo tengo 36z igual a 4x al cuadrado más 9y al cuadrado, ese sí es un paraboloide elíptico, y entonces este paraboloide elíptico, entonces fijamos x igual a 3, pues ponemos aquí x igual a 3, ya nos da ese plano que está ahí. La intersección de las curvas pues es azul, y pues en el punto 322, o sea, en ese punto calculamos la pendiente de la recta tangente, y entonces pues nos dice que la pendiente de la recta ahí es 1, ¿sí? O sea, tenemos ahí ese punto. Entonces nos dicen que la pendiente de la recta tangente es 1. O sea, eso quiere decir que si la pendiente de la recta tangente es 1, entonces yo puedo construir esa recta. Haciendo lo siguiente. O sea, yo puedo poner el punto 0,1,1. O sea, ese punto allá que salió, ¿sí en este punto? Ese punto, bueno, voy a ponerlo negro, voy a ponerlo grande. Y voy a poner por aquí estilo, voy a agrandar ese punto. Entonces, mire, ese punto que salió acá, este F, es un punto que tiene la misma pendiente de que la derivada que nos salió, ¿sí? O sea, si yo dibujo este vector, si yo dibujo el vector, este vector que va del origen hacia acá, o sea, ese vector que pinté ahí, ese vector tiene la misma pendiente que la derivada. ¿Sí me entienden eso? O sea, vector 0, 1, 1 tiene la misma pendiente. ¿Por qué? Porque como yo fijé x, si yo me muevo 1 en y y me muevo 1 en z, ese vector que está ahí, este triángulo que está aquí, tiene la misma pendiente que la recta tangente aquí. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí me entienden eso o no? No, profe, yo ahí sí me perdí. Mire, Profe, o sea, pues, se tiene que mover, digamos, en igualdad, o sea, como en 1, 1, 2, 2. o sea, mire, aquí la pendiente, según lo que le dio acá, es 1, ¿sí? Pero se está moviendo 1 en y, quedándose quieto en x. ¿Sí me entiende eso? Entonces, si yo trasladara, o sea, si yo tomara este plano azul y lo pusiera en el origen, entonces la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto E tiene ese vector 1, tiene ese vector, o sea, el vector que va del punto 0, 0, 0 al punto 0, 1, 1 es un punto, o sea, es un vector que tiene la misma pendiente que la recta tangente que pasa por este punto. ¿Sí me entiende eso? Y es claro, o sea, yo no lo ven. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Sí, o sea, voy a pintarla mal, ¿sí? O sea, entonces yo estoy calculando la pendiente de esa recta que ustedes ven ahí, ¿sí? Esta que acaba de pintar. ¿Sí la ven? O sea, de esa recta, de esta recta. Yo estoy calculando la pendiente de esta recta. ¿Sí? Esa es la que da uno, pues, en este caso. Esta recta tiene pendiente 1. Pero entonces este vector que está aquí también tiene pendiente 1. Y va hacia la misma dirección. ¿Sí lo ven? O sea que si yo tengo un vector director, que es ese que está allá, o sea, el vector
0, 1, 1 es un vector director de la recta. Y eso quiere decir que la recta tiene ecuaciones paramétricas de la siguiente manera, o sea, tiene ecuaciones paramétricas. Yo sé que esa recta pasa por el punto 3, 2, 2. Entonces esa recta tiene ecuaciones paramétricas x igual a 3, x igual a 3 más a 2 más t y x igual a 3, y igual a 2 más t y z igual a 2 más t también. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de esa recta. Y si yo la pintara, o sea, si yo pintara, voy a poner aquí, voy a poner un deslizador, por acá, voy a poner un deslizador número t, que es un parámetro. Entonces, si yo pongo este deslizador y hago lo siguiente, construyo la recta, construyo la recta, acá, ahora sí, construyo la recta, entonces construyo la recta 3, 2 más t, 2 más t. Miren, voy a construir esa recta, ¿listo? ¿Cómo la construyo? Pues moviendo el parámetro y voy a quitarla. Esta la voy a ocultar, ¿sí? Y voy a ponerle rastro a este punto. Vean, miren lo que pasa cuando yo empiezo a mover el parámetro. Cuando yo empiezo a mover ese parámetro t, me va a dibujar la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Sí lo ven? Vean. Entonces, calcular la pendiente me va a servir para poder calcular un vector director a esa recta. ¿Me entienden la idea? Y la recta, pues entonces tendría esas ecuaciones paramétricas que yo puse por acá. O sea, estas ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Aquí, a ver, no sé cómo. Acá, vean, mire, ahí están. O sea, esas ecuaciones paramétricas son las de esa recta. Que espere y achico un poquito. Este es el paraboloide, entonces esa recta tiene estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, para cuando les digan calcular la ecuación de la recta tangente, pues usted ya la tiene. ¿Por qué? Porque ya tiene un vector director que se lo da a quién, se lo da a la pendiente, y tiene tiene un punto por donde pasa, 3, 2, 2. ¿Me entienden la idea o no? Eso es pura álgebra lineal. ¿Listo? Bueno, se las dejo ahí. Si no preguntan es porque entienden. Y lo más probable es que no preguntan también porque no entiendan. Entonces, pues, pregunten, mano, porque si no aquí avanzamos. Profe, cuando usted puso el 2 más t, ¿Qué? ¿por qué lo puso también en el z? Porque no le digo que necesito un vector director que tenga la misma dirección que la pendiente de la recta tangente. O sea, yo sé que la pendiente es 1, pero para poder construir un vector tangente con pendiente 1, pues yo sé que en z se me va a mover 1. Entonces, para que en z se me mueva 1, pues entonces yo necesito que x también se mueva 1. ¿Sí? Por eso es que este vector es 0, 1, 1. Se mueve 0 en x, se mueve 1 en y y se mueve 1 en z. ¿Por qué? Porque el plano es paralelo a y. ¿Sí? O sea, el plano es paralelo al eje y. Entonces, como el plano es paralelo al eje y, pues entonces la pendiente de la recta tangente se mueve 1 en y 1 en z para que ese vector que le quede ahí le quede con la misma dirección que la pendiente de la recta tangente. O sea que para x quedaría 1,0,1.
Sí. Si fuera respecto a X, sí, porque usted lo necesita que el vector que le salga paralelo al eje X. ¿Sí me entienden? Ejemplos muchísimos. O sea, voy a enviar varios ejemplos de eso para que construyan, además de la pendiente, construyan la recta tangente. ¿Listo? Otro ejemplo. Otro ejemplo ahí rápidamente que nos está yendo la clase y no hemos hecho nada. A ver, vamos a poner el siguiente. La temperatura. Este creo que ya lo hice. La temperatura en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius en una placa metálica. En una placa metálica. En una placa metálica. En el plano XY. Está dada por T de XY igual a 4 más 2x al cuadrado más y al cubo. ¿Cuál es la razón de cambio? ¿Cuál es la razón de cambio? ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura respecto a la distancia? Respecto a la distancia, si comenzamos respecto a la distancia en metros, si comenzamos a movernos desde 3, 2 en dirección del eje Y positivo, piénselo, va a darle 5 minutos ahí para que lo piense. ¿Listo? Para pausar el video me recuerdan volverlo a activar. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, ¿no? O sea, usted le dicen, o sea, usted tiene esta función de temperatura, ¿no? Entonces, espere, voy a abrir una nueva. Que ahí ya tengo muchas cosas. Entonces, yo tengo esa función de temperatura. Entonces, ¿qué dice la función de temperatura? La función de temperatura es z igual a 4 más 2x al cubo, 2x al cuadrado es 2x al cuadrado más y a la 3. Esa es la función de temperatura. 4 más 2x cuadrado, 4 más 2x cuadrado más y a la 3, no 3y sino y a la 3, porque no puso y a la 3, porque es que por a la 3. Esa es la función de temperatura. Esa es la función de temperatura, y entonces me están diciendo que me fije en el punto, 32Z. Entonces, bueno, ¿cuánto me da 32Z? El punto 32Z es 3, 2
Y entonces z me daría 2 por 9, 18, y 2 al cubo, 18, y 8 al cubo es 26, y 4 es 30. ¿Sí? Bueno, esta gente quedó dormida. Entonces es 3, 2, 30. O sea, ese es el punto donde donde yo estoy en este momento. 3, 2, 30. Por allá donde sea ese punto. Exactamente ahí. Sí, miren, en ese punto. 3, 2, 30. ¿Sí van conmigo o no? No entienden nada de lo Sí, que he hecho. profe, ahí ¿Qué ya hacemos? sacamos 700. Hasta ahora bien. Bueno, entonces, ahora yo me voy a mover hacia el eje Y positivo, o sea, hacia lo verde. ¿Cómo me muevo hacia lo verde? ¿Cómo me muevo hacia el eje Y positivo? Hallando la derivada de esa función, pues, ¿Pero cuál? de eso, de 4 más 2x al cuadrado más y a la 3. Esa es la función, pero ¿cuál derivada? ¿No quedó en dos? ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a un punto? Trazando una recta. ¿Pero cuál recta? La recta tangente. ¿Cuál? Porque ahí hay dos mínimo. La X y la Y. ¿Cuál entonces? Pero, profe, pues ahí nos están diciendo que nos dirigimos en el eje Y, entonces, por la Y, ¿no? No, nos dirigimos hacia el eje Y. En dirección del eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de llegar al eje Y? Pues por la perpendicular. O sea, por x igual a 3. O sea, si yo defino x igual a 3, ese plano que está ahí, esa es la forma más rápida de llegar allá, al eje Y. Bueno, en dirección al eje Y positivo. Entonces, pues por eso toca calcular la derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí? Porque nos vamos para el eje Y positivo. Si nos vamos para el eje Y positivo, pues entonces fijamos x igual a 3. Cuando fijamos x igual a 3, entonces, ¿qué pasa? Al fijar x igual a 3, entonces nos queda la parcial respecto a y. Pues calculamos esta parcial respecto a y. Eso nos va a quedar 3y cuadrado. ¿Sí o no? Sí, los 3y al cuadrado. Sí. Entonces, eso da 3y al cuadrado. Y entonces, pues ahora, si estamos en el punto 3, 2, pues entonces hay que calcular la parcial de f respecto a y en el punto 3, 2. ¿Y eso cuánto da? Doce, ¿no? 12 grados, 12 grados por minuto, por metro, ¿listo?
¿Claro está ahí? ¿O no? O sea, ¿cuál es la forma más rápida de movernos hacia el eje Y? Por medio de la perpendicular, ¿no? Entonces, baja uno acá, baja acá, entonces esta recta que queda aquí de la diagonal, ¿no? Ya llega usted, baja hasta acá, cruza acá, y esta es la forma más rápida de moverse. Entonces, en esa dirección, la razón de cambio de la temperatura pues es fijar X, y entonces le queda en términos de Y cuando calcule la derivada pues le va a quedar 12 grados por metro. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, eso espero. Entonces ya la vimos de las dos maneras, ¿no? Como razón de cambio y como razón de cambio y como pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Problemas. Profe, ¿Qué si pasó? nos, si nos fuéramos a acercar pues en dirección del eje X, entonces ahí tomaríamos La X como variable. ya en función de X, ¿cierto? Sí, porque Y quedaría fija. Listo. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, bueno, esas son las primeras derivadas, ¿no? Pero hay derivadas de orden superior. ¿A qué se refiere esto de derivadas de orden superior? Pues que hay derivadas de segundo orden, o sea, la derivada de la derivada. Y hay derivadas de tercer orden, o sea, la derivada de la derivada de la derivada. ¿Sí? Entonces, pues eso se llaman derivadas de orden superior. Y pues quiero introducirle la notación. ¿Listo? Entonces eso quiere decir, yo tengo mi función f. A mi función f, pues yo puedo calcularle dos derivadas parciales. ¿Cuáles dos derivadas parciales? X y Y no se afijan. O sea, la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. Pero a esta derivada parcial respecto a x, pues yo también le puedo calcular la derivada respecto a x y respecto a y. ¿Sí o no? Así den cero, no importa, pero yo las puedo calcular. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto me da la derivada parcial de f? Bueno, no, les digo. La segunda parcial de f respecto a x se va a escribir así. ¿Listo? O sea, segunda parcial de f respecto a x. O sea, cuando les aparezca este símbolo o este mismo símbolo, eso quiere decir que la función se derivó dos veces respecto a x. ¿Listo? Cuando le salga este simbolito, quiere decir que se derivó inicialmente, o sea, se calculó primero la derivada de f respecto a x y luego a esa derivada parcial de f respecto a x se le calculó la derivada parcial respecto a y. ¿Me entienden eso? Claro que la primera derivada respecto a X y la segunda derivada que se le hizo fue con respecto a Y. Eso. Y pues en y, pues va a quedar lo mismo, pero aquí abajo va a quedar invertido porque se va a sacar primero. Esto quiere decir que se sacó primero respecto a y, o sea, siempre lo que está a la derecha es lo primero que se hace. Entonces, primero se calculó respecto a y luego se calculó respecto a x. ¿Listo? Esto también se escribe como fyx, esto se escribe como fxy. Y pues calcular la segunda de f respecto a y, pues da también fyy. ¿Claro está ahí? Esas son las segundas derivadas. Si quisiera calcular las terceras, pues también lo puedo hacer, las cuartas, las quintas. ¿Listo? Ejemplo.
Ejemplo. Entonces, calcule las 4 segundas parciales para f de xy igual igual a 3x al cuadrado más 5xy al cubo más 5y al cubo x. Es así. Calcule las 4 derivadas parciales. Entonces, ¿cómo le quedarían las 4 segundas derivadas parciales? ¿Cómo quedarían? ¿Cuánto dan? Bueno, si lo hacemos con el eje X, sería la primera derivada en X sería 6X más 5Y a la 3 más 5Y a la 3. Pero la segunda. Eso, la segunda. Ah, pero también falta la... Bueno, No, esa sería la primera, ¿no? pero es que le están diciendo que las segundas. No, o sea, la primera derivada de esa. La Pues primera sería respecto a x, ¿qué le da? Le daría 6x 6X a la 2 no más 6x. 5... Porque Eso, está calculando. 6X más 5Y a la 3 más 5Y a la 3. O sea, 10 ya a la 3. Porque las X se cancelan porque no tiene ningún número elevado. 10 ya a la 3. Ahora, la segunda parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? Que más 10Y a la 3. Ah, no, 6 más 10Y a la 3. 6. ¿No ve que el y se cancela? Ah, sí, Y se cancela, sí. Ah, pilas con eso. La parcial de f respecto a y. ¿Cuánto da la parcial de f respecto a y? Quince x y cuadrado y más 15xy cuadrado más 15xy cuadrado. O sea, 30xy cuadrado, ¿sí o no? Ah, es que aquí escribí lo mismo. Ah, chamadre. Bueno, 15, entonces 30xy cuadrado. ¿Listo? 30xy cuadrado.
La segunda parcial de f respecto a y, ¿cuánto queda? La segunda parcial de f respecto a y, ¿cuánto queda? Sesenta x. 60y, 60xy, ¿sí? Y ahora quiero que miremos estas. ¿Cuánto me da esta? Esa quedaría 6x más 15xy a la 2 ¿Por más qué? 15. No, o sí, no sé. Espere que aquí hay algo raro. Espere que aquí hay algo raro. La derivada parcial de f respecto a x da la primera 6x más 10y a la 13. Sí, eso está bien. Entonces, la segunda parcial de f respecto a x respecto a y. Ah, sí. No, sí está bien. Entonces, la parcial de f respecto de y respecto a x, o sea, esta que está aquí, o sea, esta, ¿no? Esta. Entonces, ¿esta cuánto da? La parcial de f, o sea, tengo la de y, ¿no? Y le saco la de x, entonces queda 30y cuadrado. ¿Sí o no? Y la segunda parcial de f, primero respecto a x y después respecto a y, entonces a esta sacarle respecto a y, pues da 30y cuadrado. Entonces sí quedó bien. ¿Sí? ¿Por qué sí quedó bien? Porque estas dos siempre son iguales, se llaman las parciales cruzadas. Las parciales cruzadas siempre son iguales cuando las segundas parciales son continuas. O sea, mire que estas dos funciones, o sea, la respecto a x al cuadrado y la respecto a y al cuadrado son continuas, entonces las parciales cruzadas son iguales. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? profe, en esa última usted omitió el 6x, ¿Por ah, qué? sería 0. ¿Dónde? Ah, En claro, esa es última, cero porque no ve que respecto a... esa de dónde salió. Ese salió de acá. La primera sale de acá. La segunda, esa segunda. esta segunda no ve que respecto a y. Como es respecto a y, pues x da cero porque es constante. Listo. Bueno, listo. Entonces, esas son las derivadas parciales de orden superior, se llama eso. Bueno, con tres variables, pues se sigue trabajando igual, ¿no? O sea, si usted por ejemplo tiene f de x, y, z igual a, no sé, a x, y, z, si la forma más fácil, entonces, ¿qué pasa? Pues si usted le piden calcular la parcial de f respecto a z,
pues entonces usted trata a x y a y las trata como constantes. Entonces pues esta derivada le daría x por y. ¿Sí me entiende la idea? O sea, las derivadas parciales pues se pueden extender a funciones de cualquier número de variables. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es lo que hay que tener en cuenta es cuál es la variable en la cual se está derivando. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Si estuviera derivando con respecto a y, tomaríamos x y z. Sí. Y ya, eso Ok. es. Y bueno, pues quiero finalizar con la primera parte de regla de la cadena. ¿Listo? Ejemplos de esto de derivadas parciales hay muchísimos. Y bueno, voy a enviarles después, voy a enviarles una lista de ejercicios de esto de derivadas parciales. ¿Listo? Y entonces, pues ahora vamos a ocuparnos de regla de la cadena. Bueno, las dos primeras maneras de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, o bueno, una. ¿Qué pasa con la regla de la cadena de varias variables? La regla de la cadena de una variable, pues se refería al cálculo de una derivada. Sí, o sea, ¿qué pasaba? O sea, por ejemplo, usted tenía, no sé, por ejemplo, la función raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Y usted quería calcular la derivada de esta función. Cuando usted hacía regla de la cadena en una variable, lo que usted hacía era escribir esto como x cuadrado más 1 a la 1 medio. Y entonces pues derivaba la raíz, o sea, o derivaba el 1 medio. O sea, y la derivada, o sea, me refiero a esto, ¿no? O sea, usted derivaba la raíz, dejaba adentro como estaba. Y multiplicaba por la derivada interna, ¿sí? Esto era lo que conocíamos como regla de la cadena en una variable, ¿cierto? Aquí no, aquí lo que vamos a conocer como regla de la cadena es una forma de solucionar problemas que ya solucionábamos en cálculo diferencial. Lo que pasa es que ahora se nos va a facilitar el cálculo. ¿Por qué? Porque ahora pues como ya sabemos calcular derivadas parciales, el saber calcular derivadas parciales nos va a permitir resolver esos problemas más fácil. ¿Cómo? De la siguiente manera. Para regla de la cadena hay 3 casos, entonces pues vamos a iniciar hoy con el caso número 1. Entonces, caso número 1. El primer caso de regla de la cadena que vamos a trabajar va a ser el de una variable independiente. ¿Y a qué me refiero con el caso de una variable independiente? A que estamos buscando o una razón de cambio. Bueno, en realidad esto sirve para razones de cambio. O sea, estamos calculando una razón de cambio en términos de un solo parámetro. ¿A qué me refiero con un solo parámetro? Por ejemplo, estamos calculando la variación de la temperatura respecto al tiempo. ¿Sí? Y lo estamos haciendo pues solo respecto a esa variable del tiempo. ¿Listo? Otra cosa puede pasar, calcular, no sé, la forma en cuanto se en cuanto se vacía un recipiente en términos de ¿qué? En términos del tiempo también. Sí, o sea, en una sola variable. ¿Listo? Entonces, eso se puede escribir como el siguiente teorema. Entonces, teorema
Teorema sea W igual a f de xy, una función diferenciable parcialmente respecto a x y sean x y y funciones que dependen de un parámetro t. Entonces, si yo quisiera calcular la derivada respecto a t, o sea, aquí sí puede verlo usted, o bueno, digamos una razón de cambio, entonces tiene una función de dos variables y quiere calcular una razón de cambio en términos de la variable t, usted esto lo puede escribir como la parcial de w respecto a x por la derivada de x respecto a t, más, si quisiera calcular, más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada de y respecto a t. Esta sería la manera de calcular una derivada parcial respecto, o sea, por regla de la cadena. ¿Listo? ¿En dónde se va a ver esto? Esto se va a ver en los siguientes ejemplos. Entonces, regalen un momento aquí y voy a buscar el ejemplo. Entonces voy a pasar acá a buscar el ejemplo. A ver. Entonces espéreme. Esto. Entonces, mira este ejemplo. Se deposita arena en una pila cónica. Se deposita arena en una pila cónica, de modo que en cierto instante la altura es de 100 metros, y crece a razón de 3 pulgadas, póngale metros por minuto, de 3 metros por minuto, mientras que el radio es de 40 metros y crece a 2 metros por minuto. ¿Qué tan rápido aumenta el volumen en ese instante? Bueno, este tipo de problemas ya se saben solucionar, porque es un típico problema de razones de cambio. Es un típico problema de razones de cambio de una variable. Sí, o sea, cuando uno hace cálculo de una variable,
calculaba todas estas cosas. Sí, entonces llegaba y escribía. Entonces, como esto era una pila cónica, entonces pues, o sea, crece más o menos de este estilo, ¿no? O sea, sí, es una pila bien hecha, ¿no? Espéreme, voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Entonces, o sea, usted tiene, voy a pintar ahí el triángulo y entonces, entonces esto, o sea, usted lo que hace es que le queda una pila más o menos de este estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted estaba en cálculo de una variable, o sea, usted llegaba y lo que hacía era decir, esta es mi altura, o sea, tengo una altura y tengo un radio. Sí, entonces lo que se hacía ya era que se sacaba ese triángulo y entonces se hacía una semejanza de triángulos y entonces se decía R es a H y R es a H como la altura total es igual al radio total y entonces uno escribía esa función en términos de H y R y pues solucionaba eso cuando estaba en una variable. Acá se va a solucionar esto mucho más fácil. ¿Por qué? Porque bueno, nos están preguntando el volumen. Como nos preguntan el volumen, pues nosotros sabemos cuál es el volumen de un cono. ¿Cuál es el volumen de un cono? ¿Cuál es el volumen de un cono? Pi radio al cuadrado ¿Seguro? por H, creo. Profe, pero ahí donde dice mientras que el radio es de 40 metros y crece a 2 metros por minuto, ¿no estaba entonces al revés de la pila? ¿Cómo así? Porque dice que el radio crece. Claro, pues el radio está creciendo. Pues imagínese la situación. Por eso, pero ahí no estaría decreciendo más bien el radio. No, está creciendo. Es que se está depositando. ¿No se imagina la situación? Se haga de cuenta que una volqueta está botando la arena. Sí está botando la arena. Pero pues la bota muy bien, ¿no? Pero entonces cuando la bota el radio crece también. Y la altura también. ¿No? O sea, yo me lo imaginaba que pues, esa pila cónica, o sea, la altura sí, pues va a crecer porque entre más se le deposita arena, pues va a crecer, pero el radio no debería ir decreciendo porque se Porque va llenando la pila. no, o sea, es que, o sea, eso está al aire libre, sí, o sea, no hay un contenedor, pues, que esté guardando eso. Entonces, como no hay un contenedor, la arena tiende a expandirse. ¿No? Yo no sé, yo la veo clara, yo me la imagino clara. Yo no sé si alguien no lo ve así. Bueno, o sea, si otra lo está viendo como lo está viendo usted, pero yo lo veo así, o sea, botar la arena y pues la arena crece en altura y crece a lo ancho. ¿Sí? Bueno, no sé. El volumen entonces será un tercio de pi por r cuadrado h. El un tercio no se le vaya a olvidar. ¿Por qué es un tercio? Porque pues se puede demostrar que si usted tiene esto, o sea, usted tiene un cilindro, o sea, si usted tiene un cilindro y usted hace una pirámide con la base del cilindro, o sea, en este caso sería una pirámide circular,
Si usted hace una pirámide entre un cilindro, la pirámide tiene un tercio del área. En cualquier figura sólida, o sea, usted también lo puede hacer en un cubo, bueno, haciendo bien el cubo. Y usted toma una pirámide que tenga la misma altura del cubo y usted hace la pirámide ahí, tiene un tercio de la altura, un tercio del volumen, pues. Eso se puede demostrar, es muy bonito hacerlo. Entonces, el volumen es esto que está aquí. ¿Qué va a pasar con regla de la cadena? Regla de la cadena nos va a permitir calcular de la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que como tenemos aquí esta función es de dos variables, esta variable y esta variable, entonces pues antes lo que les digo, nos tocaba ponernos a hacer el triángulo, encontrar cómo es R y después encontrar cuánto era de H de T y tal. Y generalmente solo daban una de las dos razones, o sea, decía que se llenaba o que la altura crecía, pero no nos decían nada sobre la otra variable. Aquí sí ya se puede hablar de las dos. Y entonces para calcular esta razón de cambio, pues simplemente habrá que hacer dB de R por dR de T más dB de H por dH de T. ¿Y por qué se nos va a facilitar? Se nos va a facilitar porque ya conocemos quién es dB de R y quién es dB de H. ¿Listo? ¿Cuánto me da dB de R? Da pi por el radio al cuadrado por h. Y el tercio. Ah, sí. Pues como se baja al 3 de la R y queda 3 sobre 3, ¿no? Sí, sí, sí. Da 1, entonces sería pi por el radio al cuadrado por h. Pi R cuadrado H. ¿Cuánto me da dB de H? ¿Cuánto me da dB de H? Un tercio pi por el radio al cuadrado al cubo. Un tercio pi radio al cubo. ¿Listo? ¿Cuánto me da dH de R de T? ¿Cuánto me da de R de T? ¿Cuánto me da de R de T? Bueno, cuando usted tiene este tipo de problemas, usted llega y se va al problema y revisa que le están diciendo el radio crece a 2. Entonces, pues si R es el radio, pues entonces dRT va a ser 2 metros por minuto y DHT da, pues dice que la altura es tanto y crece a esto, entonces DHT pues va a ser 3 metros por minuto. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, dB de T, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da dB de T? A ver, dB de T entonces daría dB de R, que dB de R es pi R cuadrado H por dR de T. ¿Y cuánto me da dR de T? dR de T me da 2, ¿cierto? Más dB de H. ¿Cuánto da dB de H? dB de H da Un tercio pi r al cubo.
un tercio de pi r al cubo que multiplica a de h de t. ¿Y cuánto da de h de t? 3. Entonces de b de t. Y además pues sabemos para qué valores de h, ¿no? Entonces para h igual ¿a cuánto era que decía? Para h igual a 100 y para r igual a 40. Entonces, para h igual a 100 y para r igual a 40, se tiene que db de t da h igual a 100. Entonces va a quedar pi por 100 al cuadrado por h, que es 40 por 2, 40 por 2, más pi. No, creo que al revés. El radio es 40 y h es 100. Sí, el radio es al cuadrado. El radio es 40 y h es 100. Entonces aquí el cuadrado. Y aquí es 40 al cuadrado también. 40 al cuadrado por 3. Y entonces, ¿cuánto me da de b de t? Profe, ahí no vale un tercio también. ¿Cómo? Ahí no vale un tercio también. O sea, más un tercio por pi por 40 al cuadrado. Aquí Por son 3. 3. Sí, tienes razón. Porque esto sería db de r, ¿no? Y de h de r de t, que es 2. Db de h si es un tercio de esto y de h de t. Ajá. Entonces, ¿esto qué queda al final? Quedaría 40 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da eso al Pero, final? profe, y el de b de h nos dio fue un tercio pi r al cubo. Db de h fue un tercio pi r al cubo, sí. Era para ver si estaban atentos, parece que sí. Y entonces, ¿cuánto da db de t? ¿Cuánto da db de t? ¿Cuánto da db de t? Estamos haciendo la operación. ¿Cuánto? ¿Cuánto dio? Profe, un número todo grande. ¿Cuánto? Sí, profe, me va a dar un número mayor a 1.000.000. Me da 1.206.371,58. Y en términos de pi. A mí me dio que 522.061,92. Y en términos de pi. El pi déjenlo siempre. Dejen todo eso siempre en términos de pi. 100 por 40
al cuadrado. Yo sé que ustedes como ingenieros siempre les gusta ponerse a aproximar eso, pero no, déjelo todo en términos de pi. Entonces eso da 384.000 pi. ¿Listo? ¿Listo? Metros cúbicos por minuto. ¿Listo? Cuadrados, no cúbicos por minuto. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí. Bueno, dejemos por ahí. Creo que no es más.